Muchísimas gracias. Gracias al Instituto Interamericano por la Democracia por esta gentil invitación y al maestro, porque realmente lo es, Modesto Manrique, por esta sin duda interesantísima intervención. Hay dos o tres cosas que me han llamado poderosamente la atención de lo manifestado por el doctor Manrique, que es fundamentalmente pues, el, eh, el aportar a los demás lo más que se pueda con el fin de que estos se beneficien de los conocimientos y el accionar de uno, pensar en los demás. Y así lo hizo en su momento determinado, pues Milton Hershey, el momento en que decidió que el chocolate no era para consumir únicamente, para que lo consuman únicamente las familias y las personas adineradas, sino que las pueda consumir todo el mundo. Y así es como lo hizo también Henry Ford. El momento en que decidió que el vehículo no debía ser necesariamente y únicamente para las personas ricas, sino que podía ser un vehículo popular. Así también lo decidió McCordell, el momento en que fundó Avon, para que las señoras que deseen embellecerse no sean únicamente las personas adineradas igualmente, sino que lo pueda hacer todo el mundo. O a lo mejor también William Harley y Arthur Davidson, que el momento en que vieron que un obrero pedaleaba una cuesta, una subida muy afanosamente, pues decidieron integrarle un motor y fundaron la exitosísima Harley Davidson, como ustedes perfectamente lo conocen. El doctor Baidike ha agregado también el término cambiar. Sí, siempre hay que estar dispuesto a cambiar. El ser humano está diseñado para cambiar biológica, neurológica, pues por supuesto anatómicamente, neurológicamente, cerebralmente y espiritualmente. Entonces hay que aprovechar esa circunstancia para poder también establecer los cambios que que las ciudades, que los países, que el mundo entero así lo requiere. Y tal vez la característica más importante que he tomado en cuenta por parte de la intervención del doctor Maindique es el hecho de que el líder del futuro tendrá que ser una persona que tenga la capacidad de prever los signos de los tiempos, que sea capaz de administrar, de gestionar el asombro y la incertidumbre que provoquen los cambios vertiginosos de la tecnología y de la ciencia. El, a propósito, el futurista, escritor futurista Alvin Toffler tiene una frase que resultó muy significativa en su libro La Tercera Ola, muy profética para el futuro. Decía, el, eh, el analfabeta del futuro no será únicamente el que no sepa leer ni escribir, sino aquel que no sepa desaprender y volver a aprender. Tienen una profecía bastante difícil de, de asimilar, al menos estos momentos en los cuales la inteligencia artificial, como bien lo dice el doctor Maindique, amenaza con dejar en la desocupación a cientos de miles de personas o de profesionales o de técnicos que, a no ser que en un momento determinado decidan guardar los títulos y sacar los libros. He hecho una recopilación de algo que me ha parecido muy interesante para esta intervención del doctor Maindique, que es con respecto a los libros que tiene este filósofo, escritor e historiador israelí, el, Yuval Noah Harari, el cual nos recuerda que el líder tendrá que administrar tres grandes problemas, amenazas que se ciernen sobre la humanidad, dice él. Las he traído anotadas todos los elementos para no perderlos de vista. En primer lugar, la guerra nuclear. En segundo lugar, el cambio climático. Y en tercer lugar, ya lo decía el doctor Maindique, la inteligencia artificial con la revolución tecnológica y la bioingeniería que están siendo lastimosamente manejadas de forma desorientada y de forma irresponsable. Además, dice Harari, si iniciamos una guerra con inteligencia artificial,
y biogenética, se eliminaría toda la humanidad. Entonces, no podemos perder el control. He ahí la tarea de los líderes. Harari nos recuerda que pronto millones de personas, ya lo decía, tendrán que cambiar de trabajo y que la educación no los ha preparado para ello. Harari también manifiesta, hoy la gente muere más por comer demasiado como antes que era de hambre. Hoy muere más por vejez que por infección y más por suicidio que por guerras. Hoy podemos ser perfectamente, este momento, hackeados por sensores biométricos. Si producimos en el futuro superhumanos, dice Harari, si la prolongación de la vida y la obtención del placer, lo más continuo que se pueda, algún momento podemos lograrlo, surgirá una pregunta para los líderes. ¿Será esto un derecho de todos? ¿O solamente, únicamente las personas adineradas? Si iremos perdiendo nuestra capacidad de decidir, nos surge la pregunta, ¿seremos algún momento innecesarios para la inteligencia artificial? ¿Algún momento la inteligencia artificial querrá prescindir de nosotros? La velocidad de los cambios impide cambiar decisiones y pensar en los futuros. Un consejo que da Harari hacia el final, y parecería estar dedicado precisamente a los líderes del futuro. Cuando surjan problemas, será difícil saber qué hacer, pero si cooperamos entre todos, podremos lograr que no se vuelva a repetir la falta de cooperación que hubo principalmente de las potencias hacia los pequeños países el momento del COVID, cuando se les dio la oportunidad de demostrar que ese liderazgo era efectivo. Esos líderes no permitirán que la inteligencia artificial les arrebate la capacidad de decidir. No se trata, no se trata de detener el futuro, únicamente direccionarlo, para que bajo normas que no vulneren nuestro derecho a comandar la nave del tiempo. En este aspecto, el doctor Maynique se ha referido a aquellos que van a manejar ese futuro tecnológico y científico y el futuro productivo. Yo quisiera referirme a aquellos líderes que requieren el mundo para detener los cambios abruptos que llevan definitivamente al descalabro o definitivamente poder conducir al mundo, a los países, hacia buenos, y buenos rumbos. El, si es que hubiéramos sido lo suficientemente visionarios, que era un término que también utilizó el doctor Maynique, si hubiéramos sido lo suficientemente visionarios, hubiéramos previsto hace aproximadamente, qué sé yo, 70, casi 65, 70 años, hubiéramos previsto que un grupo de barbudos que fueron al Escambray, a la Sierra Maestra, a tratar de derrocar al dictador Batista, pues iban a convertirse en esos mitos, y los mitos, como dice Vargas Llosa, son muy difíciles de erradicar. Se convirtieron en un mito, y la verdad se los veía como unos titanes de un poema de Homero, y lastimosamente pues los pueblos inmediatamente se aferran a esos líderes carismáticos, agresivos, que hacen que abdique la gente su bienestar y su democracia en manos de ellos. Esos líderes que en un momento determinado decidieron exportar su revolución como un líder, como un líder de izquierda que realmente se respete, decidieron enviar su revolución a otras partes del mundo principalmente y comenzaron por América. Y, y nos topamos pues de que los pueblos no los aceptaron, pero siguieron con su cantaleta. Los que sí compraron las ideas muy fácilmente eran los intelectuales, las élites intelectuales, y ellas se preocuparon de popularizarlo. Y claro, llegó un momento en que eso se rompió. Con la caída del muro de Berlín definitivamente se les cayeron las mentiras. Al comunismo no lo venció el capitalismo, lo vencieron sus ineficiencias, las muertes por millones que generaron. Esos fueron los que les vencieron al comunismo, al socialismo. Pero claro, ellos
Lo que sí tienen mucha capacidad es reinventarse. Y al igual que lo menciona Lampedusa en El Gato Pardo, pues inmediatamente decidieron cambiar para seguir haciendo exactamente lo mismo. Se inventaron algunos foros, entre esos el de Sao Paulo y el de Puebla. El de Sao Paulo fracasó porque era con las mismas tendencias ortodoxas, pero en cambio el de Puebla sí representó cambios sustantivos. Y entre los cambios sustantivos estuvieron el tema de la religión. La religión ya no era para ellos el opio del pueblo. De repente empezaron a leer al apuro la Biblia y empezaban a repetir las frases de Cristo. Tampoco los libertadores eran esclavistas, miserables, explotadores. De repente pasaron a ser héroes incomprendidos y aferrados a las ideas de Antonio Gramsci, el cual hablaba acerca de tomar la hegemonía política, prácticamente absorbiendo pues, lo que es la hegemonía en la religión, en la educación, en la política, y se lanzaron pues un discurso muy fácil de imaginar. Presidente, le queda un minuto, por favor. Un minuto. Gracias. Sí, un discurso que ya no era el discurso típico de mencionar a Marx y Engels, sino un discurso que era más pegador, que era sin cifras y más directamente hacia el bolsillo de la gente, lo que la gente consideraba su interés particular. Y ahí es donde empezaron a ganar las elecciones y tomarse América y lo cristalizaron a partir de Castro, Ortega y Chávez fundamentalmente en América Latina. El socialismo del siglo XXI se tomó América Latina. Ahora, cuál es la tarea del líder en esas circunstancias? Pues cuidar la democracia. Cuidar la democracia. Porque la democracia no es un sitio al que se llega, es un camino. Es un camino que siempre se podrá rectificar, pero rectificar en democracia. Que no nos cuenten que existen otro tipo de democracias. No existen otro tipo de democracias. Este es el tipo de democracia, aquel que permite corregir el camino, que no nos pongan en universos paralelos de democracias alternativas. No, esta es la democracia. Quisiera terminar únicamente con un concepto de libertad, de democracia, que creo que los líderes serán custodios permanentes de ella. La democracia está seriamente amenazada. Estaba más que ahora, ahora sentimos que se empieza libertad, que se empieza a respirar más libertad. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Chile el día domingo, pienso que es un avance más al tema de la libertad. En primer lugar, la enseñanza que debemos dejar a los ciudadanos, quienes hemos de alguna forma logrado rescatar la libertad y la democracia de manos del socialismo del siglo XXI, es de que el socialismo, los regímenes autoritarios pueden ser derrotados si cada quien hace lo propio. Si es que la gente, como dice el doctor Bainique, si es que la gente evidencia aquello que se requiere para poder construir un futuro luminoso que es el que aspiramos todos. Únicamente quisiera mencionar una frase de Sócrates que decía: perdono al niño que tiene miedo a la oscuridad, pero no al adulto que tiene miedo a la luz. Muchísimas gracias.